nuestro cerebro pasan cosas. ¿Mm? ¿O qué pasa cuando a ustedes les dicen, voy a contar una historia? ¿Sabés lo que me pasó? O el inefable, te voy a contar un chisme. Era como una escena sacada de una comedia adolescente. American Pie en la sala o hasta en toda mi casa. Y dijo, lo mejor del intercambio es tener acá abrazada a mi hermana, algo que no podré hacer cuando vuelva a mi país. Se preguntaba en un momento dado, viendo una obra de teatro griego, se preguntaba, ¿por qué las obras de teatro atraían tanto a la gente? Y como él todo lo escribía en sus tratados, pobre hombre, vivía pensando, empezó y se dio cuenta de que una historia tenía un ritmo de 3 pasos. Pero conmigo, no. Un día me dijo, Robertito, dedícate a pulir el intelecto porque con las manos no llegarás muy lejos. Pero un día, una actividad de mi club me hizo un pequeño regalo, que fue no sentirme tan inútil. Uf, no vale, no vale así. Me engañaron. Ponerme después de estas 2 ponencias, 1 hora y media de tanto conocimiento y frente a tanta audiencia, por Dios, no vale, pero lo lograron. Lograron que un argentino se sienta pequeñito frente a todo esto. ¿Cómo hago para mantenerles la atención? ¿Cómo hago para que se sigan emocionando? Bueno, intentémoslo, intentémoslo. ¿Cuál es tu historia en Rotary? ¿Cuál es tu historia como gente de acción en Rotary? Creo que todos los que estamos acá, esta imagen nos puede resultar familiar porque todos conocemos ese fabuloso programa que es el intercambio de jóvenes. Déjenme compartirles una historia personal acerca de esto. Año 1991, hace más de 30 años. Con mi mujer éramos una pareja joven, sin hijos, con muchas ganas de vivir nuevas experiencias. Yo todavía estaba bastante verde en este mundo de Rotary y sin mucho pensarlo, porque las grandes locuras se hacen sin pensarlas mucho, dije que sí a recibir a un chico del programa de intercambios en mi casa. Y así aterrizó Johan, 17 años, sudafricano, blanco, alto, con toda la energía del mundo, con más pinta de entusiasta surfista que de dedicado estudiante. Un personaje. Nos cambió la rutina de golpe. De ser 2 a tener un adolescente en casa. Todo un viaje. Una odisea, diría yo. Y ni hablar de cuando lo dejamos solos un fin de semana. Una sola vez lo dejamos solo. Y convirtió nuestra casa en una especie de fiesta épica, con chicos y chicas de intercambio de todos lados. Vaya si hubo intercambio ahí. Con riendas sueltas a sus hormonas adolescentes. Era como una escena sacada de una comedia adolescente. American Pie en la sala o hasta en toda mi casa. A pesar de eso, gracias a eso, sobrevivimos. Y llegó el momento de la despedida. Justo en la asamblea rotaria estaban todos los chicos del intercambio en el escenario y cada uno de ellos tenía que decir lo mejor que le había dado el intercambio. Yo lo confieso que Johan, yo esperaba que él dijera algo como, hey, fue genial vivir con una pareja joven, argentinos, modernos, todo cool, buena onda, tomábamos mate, comíamos media luna, veíamos fútbol. Algo que me dejara bien parado, sobre todo frente a mis amigos de Rotary. Mis nuevos amigos de Rotary, yo era 1 año había entrado en Rotary. Pero cuando va Johan tomó el micrófono, hizo algo que nos dejó helado a todos. Abrazó a una compañera del programa, también sudafricana, pero negra, y dijo, lo mejor del intercambio es tener acá abrazada a mi hermana, algo que no podré hacer cuando vuelva a mi país. Silencio total, emoción pura. Era 1991, ¿se recuerdan? El apartheid
se eliminó recién, 3 años más tarde, en 1994. Ese abrazo, simple y fuerte, dijo más que 1000 discursos. Por eso, cuando alguien me pregunta qué hace Rotary por la paz mundial o por los jóvenes, yo no me pongo teórico, cuento esta historia. Porque para mí Rotary es, entre tantas otras cosas, ese espacio donde gracias a la convivencia, a la empatía, al intercambio de culturas, de religiones, chicos de distintas partes del mundo se encuentran, se abrazan y entienden que las diferencias no separan, sino por el contrario, enriquecen. Y quién sabe, quizás ahora mismo haya en algún rincón del mundo un pibe israelí abrazado a su amigo palestino, y si eso pasa, seguramente es porque alguien en Rotary se animó a abrir su casa, así como hicimos nosotros con Johan. Fin de la historia. Simplemente, para no ser original, escríbanme qué les hizo sentir un poquito esta historia. Quizás fue muy larga, pero quizás alguna emoción de las que hablábamos antes se puede haber despertado. Y usan las Roberto, historias por de acá te ustedes. dicen que fue maravillosa, excelente, que despertó ternura, que estuvo genial, que lo hiciste llorar, hermosa historia. Bueno, emociones a vivas, 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 Al menos están conectados. sin duda. Estamos en esto de story. Piel de gallina es una descripción interesante. ¡Wow! Bueno, De todo. qué bueno, qué bueno. Satisfacción, alegría, melancolía, felicidad. Lindo, linda la conexión. Estamos en esta escuela de storytelling, de cómo contar historias, cómo contar nuestras historias como rotarios, como gente de acción. Siempre partan de esta base. La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará lo que le hiciste sentir. Estamos hablando de las emociones hace un rato. Pero el storytelling, esto de contar un cuento, una historia, no es puro cuento. Detrás del storytelling, vaya, se ha oído pensadores, hay mucha ciencia además por atrás. Hay toda una explicación neurológica a este fenómeno que se despierta en nuestro cerebro cuando escuchamos, en este caso, una narrativa que nos atrapa. En nuestro cerebro pasan cosas. ¿O qué pasa cuando a ustedes les dicen, voy a contar una historia? ¿Sabes lo que me pasó? O el inefable, te voy a contar un chisme. Eso en nuestro cerebro libera neuroquímicos que nos ayudan a conectar emocionalmente con la narración. Y si bien hay varios neuroquímicos, yo voy a rescatar a 2. Me vale que retengan estos 2 o que conozcan cómo funcionan estos 2 en su cerebro. Primero, la conocida oxitocina, como esa hormona del amor, del bienestar, hasta del placer. Esta que se libera cuando nos sentimos conectados emocionalmente. La oxitocina también, más allá de la narrativa, lo que escuchamos cuando te dice te voy a escuchar un chisme, tiene que ver también con los afectos, con el contacto físico. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez han escuchado hablar de los 8 segundos de un abrazo? O hasta con nuestra imaginación. Acá lo que importa en una narrativa, como es lo que estamos haciendo, es que esa oxitocina que se despierta va generando una empatía y un vínculo narrativo con la narrativa que estamos haciendo. Pero también hay otra que aparece, que es la también famosa dopamina, que es un neuromodulador que se encarga de todos tus cambios de ánimo, de todos nuestros cambios de ánimo, desde la felicidad hasta la tristeza. Esa dopamina tiene altos y bajos. Y en tu cerebro, en nuestros cerebros, hay como un pequeño estanque de agua calma, que es nuestra dosis de dopamina. Y cuando pasa algo, cuando viene un incentivo, la dopamina sube y después baja. ¿O a usted no les ha pasado que cuando tienen, o cuando están terminando la maratón o esa carrera para la que tanto se prepararon y que iban con todas las energías,
cuando termina te relajás y te calmás, o cuando te comiste ese postre que tanto te gusta y lo terminaste y te sentís como achanchado, hasta depresivo te diría. Ahí la dopamina sube y baja. La dopamina es peligrosa porque la dopamina tiene que ver con las adicciones también, con las malas, con las no tan malas, pero esas actuales, como estar adicto al TikTok, al Instagram y estar todo el tiempo. A veces hay que hacer un poco de ayuno de la dopamina. Pero eso es otro tema, estamos acá en el storytelling, perdón, me entusiasmo y me voy a temas que ni siquiera entiendo mucho. Una narrativa interesante, apasionante, estos neuroquímicos nos mantiene, sobre todo la dopamina, muy interesados porque siempre va a haber una resolución. Esa hormona que es la dopamina nos va a ayudar a recordar. Tiene que ver mucho con nuestra memoria. ¿Mm? También hay otras, han escuchado hablar de la endorfina, asociada con el bienestar, con la relajación que se produce sobre todo cuando hay un momento de risa o cuando hay un alivio, cuando nos cuentan una historia. Pero yo me quedo con estas dos primeras, la oxitocina y la dopamina, porque frente a una narración buena, cuando hay un cuento bueno, cuando hay un chisme jugoso, esa oxitocina empieza a progresar, empieza a evolucionar con la narrativa interesante. ¿Eh? Y la dopamina, ante esa misma narrativa, agita el estanque de agua del que le estabas hablando y se dispara para arriba y llega a un faro. Y entonces cuando la oxitocina está en progreso y la dopamina en el alza total, lleva a esa emoción, que podríamos decir que hasta es una excitación, que lleva a una acción. En mercadotecnia, cuando usamos todo esto en las publicidades y todo esto, ¿qué queremos? El call to action es anda a comprar el producto, anda a usar el servicio. En nuestro caso, nuestras narrativas lo que pretenden es que quien te las escuche quiera ser parte de eso que cuentas o al menos estar en una situación similar. Vaya, si pasan cosas en nuestro cerebro, ¿no? ¿Lo están pensando? ¿Eh? Bueno, sigamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué creen? Aterricemos un poquito más, dejemos la mente trabajar, no la podemos manejar, solamente la tenemos que saber cuidar. Todos los rotarios aquí que estamos, sabemos que mucha gente que no es rotaria piensa que los rotarios somos, a ver, escriban, ¿qué error escuchan ustedes de los rotarios? Que los rotarios somos cosas que cuando no nos conocen bien. Yo estoy seguro que siempre hay un común denominador. La gente piensa que los rotarios somos gente de dinero, que hacemos buenas fiestas y que de vez en cuando donamos algo. Los rotarios somos mucho más que eso. O mejor dicho, los rotarios no somos eso. Los rotarios hacemos cosas, hacemos acciones que cambian la vida de nuestras comunidades a través de nuestras obras. Y lo vamos a decir a través de nuestras historias. Vamos a dejar que nuestras acciones hablen por nosotros. Pero aquí estamos para ver cómo la podemos contar mejor. Para que no queden planitas y sin gracia. Si nuestras acciones son maravillosas, así tienen que ser nuestras historias. ¿Pero por qué? ¿Por qué para Rotary Internacional? ¿Por qué estamos en esto de tratar de usar el storytelling como herramienta comunicacional? Primero, porque un buen mensaje, una buena historia, te capta la atención como una buena publicidad, ¿no? Y va a actuar como un mensaje claro de que nosotros actuamos, hacemos, somos gente de acción. Así nos definimos. Ese primer gancho, si me lo permiten mercadológicamente, que nosotros tenemos, nosotros no producimos productos, no prendemos servicios, pero sí nosotros cambiamos vida. Es un mensaje claro que tenemos que dar. Además, una buena narración profundiza la relación entre vos que lo cuentas, tu audiencia y Rotary Internacional, porque lo importante es tu pertenencia a una organización tan potente como es Rotary Internacional. Además, generas confianza y lealtad, porque una empresa
busca lealtad a través de la confianza en su producto y la lealtad para que sigas consumiendo su producto o su servicio. ¿Cuál es el principio? No, pero en Rotary no producimos productos. ¿Qué es el asset? ¿Cuál es el activo más importante que tenemos los Rotarios? Nosotros mismos, el capital humano. Eso es lo importante y eso genera mucha lealtad y confianza. Es tan importante esta herramienta del storytelling que van a encontrar, aparte de esta maravillosa escuelita que están haciendo, también tienen en el Brand Center y en el centro de formación herramientas y técnicas para seguir perfeccionando este tema del storytelling. Pero estamos hablando de gente de acción, ¿no? Porque nuestras acciones son el semillero de lo que podemos contar. ¿Qué crees que es importante contar nuestras historias de gente de acción? ¿Mm? Vayan escribiendo, pero seguramente van a encajar en alguno de estos tópicos. Primero, porque inspiramos y motivamos. Las historias muestran el impacto humano detrás de los proyectos más allá de cifras y estadísticas. Al compartir lo que Rotary hace, inspiramos a otros rotarios y a la comunidad a involucrarse, a donar en nuevos proyectos. Por otro lado, también, y esto tiene que ver mucho con el plan de acción, aumentamos la visibilidad y el alcance. Las historias dan a conocer el trabajo de Rotary en medios locales, redes sociales y en eventos, fortaleciendo la imagen pública de Rotary. También facilita la recaudación de fondos. Las historias emocionales son mucho más poderosas que ir a pedir plata, a pedir dinero. Muestran la diferencia que hay entre cada aporte, animando a los donantes y empresas a apoyar. Fortalece el orgullo rotario, amigos. Al compartir logros, anécdotas y testimonios, los socios sienten mayor orgullo y conexión con Rotary. Reafirma el por qué somos rotarios y motiva a seguir sirviendo. Y dejamos un legado. Ya hemos hablado algo se habló del legado. Las historias preservan la memoria institucional, permiten que las futuras generaciones conozcan el impacto y continúen con la misión. ¿Vamos bien? Perdón si les grito, así soy, pero seguramente en alguno de estos... Roberto, va perfecto. Gracias. Vos porque me querés mucho, Carlita, pero bueno. Vamos a ver. Identifiquen cuál de ellos, todos son válidos, pero lo importante es que entendamos por qué es importante, en qué estamos contribuyendo. ¿Mm? Roberto, son muchos los comentarios que hicieron con todas las preguntas, son imposibles leerlas. Sin embargo, todos coincidían, como dijiste tú, con algunas de estas características que tú nos presentaste con nuestras historias rotarias. Súper, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo contar una historia? Bueno, ya venimos desarrollando este tema en esta segunda clase. Jorge ya empezó a hablar de esto. Yo voy a tomar algunas poquitas cosas sin solaparme con menos intención de solaparme con el maestro Jorge Joel, pero ya Aristóteles, que pobrecito se preguntaba entre tantas cosas, aparte de los 3 pilares de la persuasión, que también seguramente le llevó su tiempo, se preguntaba en un momento dado, viendo una obra de teatro griego, se preguntaba, ¿por qué las obras de teatro atraían tanto a la gente? Y como él todo lo escribía en sus tratados, pobre hombre, vivía pensando, empezó y se dio cuenta de que una historia tenía un ritmo de 3 pasos. O sea, una obra tenía una apertura, un desarrollo y una conclusión. Y desde ahí es la estructura básica de cómo funciona el storytelling. Y como dijo Jorge, fueron surgiendo otros pensadores que la fueron complicando, la fueron perfeccionando, por así decirlo. Como Freytag, autor del arco dramático, lo nombró Jorge, en donde se basan mucho de las películas, porque las películas tienen
es la herramienta más poderosa para contar una historia, ¿no? O Joseph Campbell, que también fue nombrado como el gran mitólogo en su Tratado del Hombre de las Mil Caras. Él llega a describir, creo que lo vimos en la gráfica, hasta 12 pasos para narrar una historia. 12. Pero, o el más actual, Robert McKee, formador de grandes cineastas actuales. Y así podemos seguir. Y Jorge también lo dijo, y podemos llegar a Steve Jobs, ya conocido por todos nosotros. O sea, todo esto que les estamos nombrando, who knows, pero salvo los entendidos. Y esa clase magistral en Stanford de Steve Jobs, donde explica su éxito a través de 3 historias personales. Y eso me lleva a tratar de compartirles a ustedes un modelo sencillo de cómo compartir las historias. Y a mí como empresario, me ayudó mucho este libro, se llama Tell to Win, es de Peter Geber, y él es un empresario y también vinculado a la cinematografía, a las producciones, porque lógicamente ahí, como les dije, está el cogollo del storytelling, de cómo contar las historias. Y, y más o menos, con palabras actuales, mercadológicamente más correctas, él nos dice, y vuelve Aristóteles, volvemos a las fuentes, y nos simplifica que toda historia debe tener 3 pasos: recto, reto, conflicto y resolución. Hay que tener en claro que cuando queremos dar un mensaje o una enseñanza, o mejor dicho, cuando queremos contar la acción rotaria como gente de acción, la tenemos que hacer una historia. Esa historia tiene esos 3 elementos, porque lo que queremos es que se instale en la memoria de quien la escucha, porque quiero que se instale desde la memoria al corazón de quien la escucha. Y para eso hay un reto. Érase una vez y bla, 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 ¿no? Hasta que bla, 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 bla. Y tiene que haber un conflicto, ya lo dijeron. A tu cerebro, a nuestro cerebro les gusta el drama. A más conflicto, más apasionante la historia. No quedémonos con las historias planitas. ¿Se acuerdan cuando Jorge en la primera clase dijo, Miguelito no oía, entonces él hizo un programa que vino una institución y lo hizo escuchar, ¿verdad? Y después Jorge lo agarra a su estilo, por supuesto, y le pone todas esas palabras contundentes, rotundas y qué sé yo, y la hace y el pobre Miguelito era así, y te va llevando, te va llevando, y escucha a su madre por primera vez. ¿Está? No es que empezó a escuchar, escucha a su madre por primera vez. Te queda, te queda. El conflicto estaba y la resolución fue escuchar a su madre por primera vez. Lo importante es hacer historia, no escribirla. Eso lo dijo Otto von Bismarck. Los rotarios ya hicieron la tarea más difícil. ¿Qué es? Tenemos historias hechas porque nuestras acciones como gente de acción ya son historias. Solo hay que saber escribirlas, solo hay que saber narrarlas. Ay, Stephanie, que debes estar tranquila ya, disfrutando las mieles del descanso después de tanta cosa. Yo la escuché en vivo a Stephanie en la Asamblea Internacional de Rotary, donde en 45 segundos contó una historia. Que yo se las voy a volver a leer. 45 segundos. Y dijo, estaba ayudando a instalar filtros de agua en República Dominicana. 2 niños observaban cómo el agua sucia entraba en el filtro y salía limpia por el otro extremo. Uno de los niños me agarró de la manga y me dijo, muéstrenme esa magia otra vez. Obviamente el filtro de agua no era mágico. Trabajamos duro para transportarlos, para instalarlos, para colaborar con los líderes comunitarios de la zona, para su mantenimiento. Pero esos niños sabían que el fácil acceso al agua potable les cambiaría la vida. Y saber que yo había contribuido, aunque fuera un poquito, a eso, sin duda, cambió la mía. 45 segundos, una historia. Una historia que tiene un reto.
¿no? Tengo un reto. Yo estoy acá, en Pensilvania, y ahora tranquila, cómoda en mi casa, tomando el té frío, y hay una comunidad allá en Dominicana, carenciada de agua o de agua potable. Ay, hay que hacer algo, ay, acá están los filtros, y entonces vamos y juntamos la plata y llevamos los filtros. Y qué difícil que fue transportarlos y superar las barreras arancelarias y negociar con el gobierno. Y finalmente instalamos los filtros y le cambiamos la vida a esos niños. Y también cambió la suya. Qué poderosa la historia, qué simple y con los 3 elementos: reto, drama, resolución. ¿Cómo contar tu historia en Rotary? Bueno, lo estamos diciendo en estas charlas, permítanme que se los resuma un poquito. Lo primero, ser breve. Ejemplo, Stephanie es breve. También hablamos de que de acuerdo a la plataforma podés tener una historia. Creo que alguien lo preguntó, lo vi en los chats hace un rato, de cuánto tiempo. Depende, si la historia es buena y está bien narrada, podés ser de 1 minuto, 1 minuto y medio, no sé. Tiene que ser conmovedora, emocionante, divertida, no necesariamente seria. Los rotarios hacemos cosas serias, pero no tenemos que ser tan acartonados porque eso no atrae. Las historias de gente de acción, que es el tema que estamos hablando, es el semillero principal que los rotarios tenemos. Pero ojo, no nos quedemos en eso. Esto es un aporte que yo hago personal. También contemos todos esos momentos rotarios de amistad y pertenencia. ¿O es que acaso, quién fue el que estuvo a tu lado cuando tuviste un problema laboral, cuando tuviste una enfermedad, cuando estabas depresivo porque tuviste una gran pérdida? ¿Quién? No fueron tus amigos del club que fueron a decirte, vamos, te llevamos, te pasamos a buscar? ¿Quién ayudó a tus hijos cuando estabas de vacaciones por ahí y ellos tuvieron un problema? ¿Quién acudió? ¿Quién corrió? Si no fueron tus amigos rotarios. Cuéntalo también. ¿Eh? ¿Cuándo vas a contar eso? Cuando te lo pregunten. O cuando deliberadamente estés en una campaña para difundir tus obras, para generar todos estos impactos y todas estas cosas que estamos hablando. Busca el medio adecuado. Ya Kaira nos va a hablar de eso, para eso, a la gran Kaira. Ya veremos. Pero todas tus historias bien contadas, recuerda, siempre tienen que ser inolvidables e irresistibles. Porque de esa forma van a generar el engagement que tanto hablamos a lo largo de todo este curso. ¡Wow! Mi padre, de origen suizo-alemán, era un hombre de muy pocas palabras, era un hombre muy hábil con sus manos, desarmaba motores, arreglaba las cosas en la casa, pintaba, clavaba, subía, bajaba. Y trató de inculcar eso en sus 2 hijos varones, menos mal que con el mayor lo logró, pero conmigo no. Un día me dijo, Robertito, dedícate a pulir el intelecto porque con las manos no llegarás muy lejos. Bueno, yo desarrollé mi vida, cada uno tiene que seguir adelante con las limitaciones y con lo que le toca, ¿no? Sintiéndome un inútil, puede ser, mi señora puede aseverar eso, porque yo no intento ni siquiera clavar un clavo, ¿eh? O sea, pero un día, una actividad de mi club me hizo un pequeño regalo, que fue no sentirme tan inútil. Uno de los proyectos más duros pero más gratificantes que hacemos en mi Club Rotary de San Salvador Sur es la entrega de sillas de ruedas especiales en alianza con Hope of Heaven. Cada año entregamos más de 200 sillas a niños con distintos grados de parálisis cerebral. Son tan especiales esos niños como especiales las sillas que necesitan. Hay mucho trabajo previo hasta finalmente entregar a ese niño y su familia la silla más adecuada a su peso, tamaño y condición. Todo el club y en familia nos movilizamos. Cuando llegan las sillas se inician 3 días de ardua tarea, desde armar las sillas. Yo nunca quise asumir ese armado porque siempre me consideré inútil para eso, pero venciendo mis inseguridades y pocas habilidades logré hacerlo. Decenas de sillas me sorprendían que salieran armadas de mis manos torpes e inseguras. Cada silla que armé fue una autocaricia a mi alma.
Primera gran recompensa. Ajustar al niño a su silla, enseñarle a los padres el correcto uso y cuidado es una mezcla de sentimientos. Y cuando finalmente la familia se va con su niño seguro en su silla especial, te embarca una emoción de tarea cumplida, de gratitud a la vida por haber sido puente de ese mero alivio que cambia la vida del niño y de su familia. Ahí uno siente la segunda gran recompensa, el agradecimiento en la mirada de sus padres, en la sonrisa de esos niños especiales que te regalaron ese momento de hacerte sentirte especial a vos también. Esas miradas y sonrisas son las emociones que hacen de mi vida como rotario, como gente de acción, momentos rotarios irresistibles. Un video mal hecho, homemade. A veces alguien en estas clases o en estas charlas que he dado de storytelling me dice, ay, ustedes siempre comparan con las publicidades, y los rotarios no tenemos tanto presupuesto. Es verdad, pero los rotarios no nos detenemos frente a eso. Cada vez los rotarios hacemos cosas mejores. Hoy hay herramientas muy fáciles. Zaira no se cansa de darnos tips al respecto. Ay, pero ¿cómo usamos frases tan rimbombantes? Ustedes nos dicen, hay que contar esta historia con una narrativa impactante. Ya todo el mundo recorre a la inteligencia artificial. Pongan sus subtextos, por más primarios que les parezcan, y va a ver cómo la inteligencia artificial se los hace más bonitos, más impactantes. Usemos eso. Ya sobre todo, como les dije, nuestras historias ya están hechas. Solo es cuestión de cómo contarlas. Yo creo que los rotarios, como gente de acción que somos una especie de conquistadores de un mundo mejor. Por eso quise buscar una historia que me creara un parangón con otro tipo de conquistas. Y así llegué a esta. En tierras lejanas, cuando el gran Alejandro Magno conquistaba nuevas regiones, avanzaba imponente, rodeado de su séquito, engalanado en su gloria y majestad, como un verdadero líder. Recorría un nuevo territorio conquistado y lo hacía no solo con armas, sino también con visión. Fue entonces cuando un humilde mendigo bianco se le acercó con temor y reverencia, suplicando: Majestad, tendría una moneda para concederme. Alejandro no solo le dio la moneda, le entregó una bolsa repleta de oro. Pero más aún, descendió de su caballo, ayudó al mendigo a incorporarse y lo nombró gobernador de aquellas nuevas tierras, confiándole su desarrollo y prosperidad. Uno de sus generales, perplejo, atónito, le preguntó: ¿qué tanta generosidad si solo te pide una moneda? Alejandro respondió: las dádivas se otorgan según la grandeza del corazón de quien las da, no por la talla de quien las recibe. Este acto no fue solo un gesto de poder o bondad, fue un acto de servicio, con visión, de confianza en el potencial humano, de liderazgo transformador. Fue Alejandro, sin saberlo en aquel entonces, un acto profundamente rotario. Los rotarios, como Alejandro en esta historia, vemos más allá de las apariencias. Donde otros ven necesidad, nosotros vemos oportunidad. Donde otros otorgan limosnas o hacen beneficencia, nosotros instruimos y sembramos confianza. Servir a los demás sin esperar recompensa, levantar a quien ha caído, dar sin calcular, son principios que definen tanto a un gran líder como a un verdadero rotario. Cada una de nuestras acciones van escribiendo miles de historias que merecen ser contadas, porque esas historias muestran al rotario que cree en un mundo mejor
y trabaja por él. Los rotarios no solo construimos casas, construimos pozos de agua y donamos sillas especiales. Los rotarios cambiamos vidas, porque ser rotario es entregar desde la grandeza del corazón como Alejandro, con generosidad, visión y compromiso por cambiar la vida de nuestras comunidades. ¿Cuál es tu historia, amigo rotario? Ya la tienes. Cuéntala, compártela. Eso me hace grande. Gracias a todos.